Les aseguro que lo que están viendo no es resultado de la vejez. No es que me estoy convirtiendo más como Charles Stanley, que siempre predicaba ya por ser un ancianito sentado. De hecho, creo que necesito una silla un poquito más alta. A ver si me pueden ver después que abro la computadora. ¿Me pueden ver? No importa si no me ven, eso no es lo importante. Hoy quise hacer esto de una forma muy intencional, traerles la palabra de Dios sentado. Y quise hacerlo así porque hoy vamos a hablar mucho de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Y pienso en lo que sucedió el jueves de Semana Santa, no viernes, pero sí jueves de Semana Santa, cuando Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto. En nuestra iglesia celebramos Semana Santa el primer domingo de cada mes. Por un tiempo lo hicimos todos los domingos. Algunos entre la alabanza y la prédica, otros después de la prédica. Algunos los llevaban a casa y demás. De modo que me han escuchado decir varias veces lo que les voy a recordar hoy, pensando en lo que sucedió en la última cena o en la primera Santa Cena. Jesús estaba allí con sus discípulos y hoy yo quise estar sentado en una mesa, aunque claro, me hubiera gustado mucho más que estuviéramos todos sentados en la misma mesa, pero claro, no hay una mesa. Creo que en todo el mundo no hay una mesa que siente 200 personas, 300 personas, así que nos tenemos que conformar con esto. Pero mi deseo es que ustedes puedan captar la idea de la intimidad y del sentido familiar que Jesús quiso compartir intencionalmente con sus discípulos. No hay nada más cálido, no hay nada más cordial que sentarse en una mesa a compartir el pan, a compartir alimentos y a comer y a compartir en familia, ¿verdad que sí? Y de cierto modo, eso es lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Y hoy, aunque solo yo estoy sentado en una mesita, pensemos que todos en este lugar, ahora mismo, estamos sentados a la mesa con Jesús. Amén. ¿Podemos pensar en eso? ¿Podemos transportarnos allí y tener esa experiencia? Yo creo que el Señor quiere que tengamos esa experiencia. No sé si hay alguien nuevo entre nosotros hoy, alguien que está aquí por primera o segunda vez. Un aplauso a esta hermana que está allá atrás al final. Qué bueno, bienvenida, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenida a la familia. Eso es lo que somos en nuestra iglesia, una familia. Si hay alguien más nuevo y por pena no quiere levantar su mano, quiero pedirle que escanee el QR code que aparece en sus pantallas, y pues eso va a facilitar cierta comunicación entre nosotros y podemos conectarnos. Su presencia es importante. Usted no está aquí desapercibida, no es un número más. Que conectemos es muy importante. Antes de entrar en la palabra, quisiera recordar esto también. Creo que el domingo pasado lo dije a los ujieres en inglés, pero no lo dije a los ujieres en español. Una invitación. Todavía hay tiempo, aunque ya estamos, por supuesto, en Viernes Santo. Hay tiempo para que usted pueda invitar a alguien para Domingo de Resurrección. Y si usted tiene fe en la obra de la cruz, como vamos a predicar hoy, y usted tiene fe en lo que el Señor puede hacer, yo le animo a que comparta una tarjeta con alguien, invite a alguien. Es algo tan sencillo. Puede llevárselas al mercado, puede llevárselas al banco, donde sea. Invite a alguien. Si quiere hacerlo más, si quiere hacer algo más significante, ore antes de entregar una tarjeta y hagamos juntos el reino de los cielos. Vamos a hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer, alcanzar almas nuevas. Creo que la iglesia tiene que hacer mucho de eso. Creo que nuestra iglesia necesitamos una revolución de esto en la que alcancemos más personas nuevas para Cristo y les discipulemos. Amén. Ahora, dicho eso, quiero presentarle algunas preguntas en sus pantallas o en la pantalla, y quiero animarles a todos a meditar en estas preguntas. Quizás usted esperaba algo mayor o un espectáculo mayor, voy a decirlo así intencionalmente. Quizás usted esperaba un espectáculo mayor. Quiero preguntarle, ¿qué hizo la iglesia primitiva en Semana Santa?
qué hizo la iglesia primitiva en Semana Santa. Es decir, en el libro de los Hechos y en las cartas paulinas, en las cartas universales de Pedro y de Juan, Santiago, ¿qué sabemos que los discípulos hicieron en Semana Santa? ¿Cuáles son los eventos históricos? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cómo nos enseña el Nuevo Testamento a celebrar o no celebrar Semana Santa? Pensemos un poquito en eso. Yo creo que debemos pensar en eso. En el calendario judío, como decía hace 2 domingos atrás, cuando hablaba de los tiempos, creo que el Señor estableció un tiempo específico para algo y los judíos tienen varias fiestas que son solemnes, son órdenes que Dios dio para que esas fiestas se celebren. Y cada una de esas fiestas tiene un significado. La Pascua es la más importante. Y si vamos a relacionar lo que estamos viviendo hoy, Semana Santa, ¿qué dice la Biblia de Semana Santa? Bueno, no vemos mucho en el Nuevo Testamento, no vemos mucho en el libro de los Hechos, no vemos mucho después que ocurre la Semana Santa, que la iglesia haya hecho algo y que le haya llamado la celebración de Semana Santa, ¿verdad? Lo que sí vemos en la palabra de Dios es que el pueblo judío, no necesariamente la iglesia, celebraba la Pascua. La celebraba el 15 de Nisan. El calendario hebreo o judío es diferente al nuestro. Y Nisan no es un carro, es básicamente queda entre marzo y abril. Para el 15 de Nisan se celebraba la Pascua. Precisamente en Jerusalén se estaba celebrando la Pascua cuando Jesús entró. La semana pasada vimos la entrada triunfal en Jerusalén. Y estaban allí celebrando la Pascua. Esa es la razón por la que habían tantas personas en Jerusalén. Estaban celebrando la Pascua, la fiesta judía. En la Pascua ellos estaban recordando el cordero de la Pascua, el cordero con que se pintaban la sangre del cordero, se usaba para pintar las puertas o los dinteles de las puertas del pueblo judío cuando estaba cautivo en Egipto. El Señor mandó que sacrificaran corderos y pintaran los dinteles de las puertas, y cuando el ángel de la muerte pasaba hiriendo al pueblo egipcio, identificaba de esta manera las puertas de las casas donde eran judíos y por ende no entraba allí, de modo que el pueblo judío no sufrió. Y esta fue la última señal, la última plaga de las 10 plagas de Egipto, con la que el Señor libró al pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Eso es lo que estaban celebrando en la fiesta de la Pascua cuando el Señor Jesús estaba allí. Ahora, cuando de nuevo vamos al Nuevo Testamento y vamos al libro de los Hechos y después a las cartas paulinas, no vemos que ellos estén celebrando Semana Santa, por decirlo así. Lo que sí vemos muy claramente, que es un mandato del Señor, fue precisamente la Santa Cena. Hoy vamos a hablar mucho de la Santa Cena, vamos a hablar de los elementos. No creo que sea sumamente necesario explicar absolutamente todo, ya que en nuestra iglesia celebramos con frecuencia Santa Cena y me tomo el trabajo y el tiempo para poder explicar algunas cosas acerca de la Santa Cena. Ahora, hablando de la Pascua y hablando de los tiempos en que Dios intencionalmente puso leyes para que el pueblo judío recordara, ¿ok? Con esa misma intención, el Señor Jesús tomó elementos como el vino y el pan sin levadura. El pan sin levadura, ¿recuerdan qué recordaba al pueblo judío? El maná, ¿verdad? El maná. El Señor toma esos elementos y les da un nuevo significado, y con eso comienza el nuevo pacto. El pacto, como bien dijo Jesús literalmente, y luego el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y le recuerda el pacto en la sangre de Cristo. Ahora, mientras que recordar es válido, y para eso el Señor instituyó la Santa Cena, hacer esto ¿en qué? En memoria de mí, ¿verdad? Aunque eso es muy válido, fuimos instruidos, nosotros la iglesia fuimos instruidos a hacer esto solo con la cena del Señor. El Señor no nos envió, no nos ordenó
hacer otra celebración como el pueblo judío que tiene tantas, ¿verdad? Solo una. Hay 2 sacramentos en la fe cristiana, solamente 2. Uno lo celebramos solamente una vez, correctamente, una vez en nuestra vida cristiana, y es cuando hacemos pública nuestra decisión de seguir a Jesús, y eso lo hacemos a través de ¿qué? Del bautismo, y lo hacemos en obediencia al Señor. Mateo capítulo 28, la gran comisión, ir a ser discípulos, y dice ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hacemos una vez, si lo hacemos correctamente. Pero la Santa Cena es una que hacemos, como dice la palabra, cada vez que se reúnan. Y lo hacemos para recordar. Ahora, con frecuencia cuando pensamos en la Santa Cena, especialmente cuando pensamos en Viernes Santo, hay muchas personas que hasta se preparan emocionalmente y hacen del Viernes Santo una experiencia emocional, una experiencia para sufrir, una experiencia en la que básicamente algunas personas como que tienen la predisposición de sentir lástima por el Señor Jesús. Ahora, no quiero decir que no debemos tener ninguna emoción. Yo creo que todo lo que hacemos, ahorita estábamos todos emocionados, yo estaba emocionado, estaba llorando, es emocionante y eso está perfectamente bien. Pero una cosa es que nos emocionemos acerca de una verdad y otra cosa es que tengamos lástima del Señor Jesús porque Él murió en la cruz. Cuando el Señor Jesús sabía exactamente que ese era el plan perfecto de Dios y como Él mismo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Juan capítulo 10 y versículo 18. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me la quita. Él sabía desde siempre que Él era el Cordero de Dios. No el Cordero de los judíos, no el Cordero de los romanos, era el Cordero de ¿quién? El Cordero de Dios. De modo que no tenemos que tener lástima con el Señor Jesús. De hecho, hay una experiencia que vamos a leerla, está en Mateo capítulo 16, versículo del 21 al 27. Mateo 16, desde el 21 hasta el 27. El contexto de esto es el siguiente. Jesús estaba en Cesarea de Filipo con los discípulos y fue en este contexto en que él hace la pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Y entonces el apóstol Pedro tuvo la revelación y él dijo, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Es allí cuando aparece por primera vez la palabra iglesia en nuestra Biblia, en Mateo capítulo 16. Jesús le responde a Pedro por la declaración tan grande que había tenido. Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad que sí? Y después dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, evidentemente el apóstol Pedro estaba tan emocionado, ¿ok? Que ocurre lo siguiente, versículo 21, Mateo 16, 21. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pedro reprendiendo a Jesús, comenzó a reprenderlo por decirle semejantes cosas. ¿Cuáles son las cosas que Jesús estaba diciendo? Lo que estamos recordando hoy, que Él murió, ¿verdad que sí? Entonces, versículo 22, entonces Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirige a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Pedro estaba actuando bajo su humanidad. Antes había tenido una revelación cuando dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Ahora no había tenido una revelación. Era simplemente emoción. Y era la emoción de
Oh, ten lástima de ti mismo, que nunca te suceda eso. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús a la lástima, aunque es algo muy humano, un sentimiento muy humano, que sintió Pedro? Apártate de mí, Satanás. No creo que pudo usar palabras más fuertes para referirse a Pedro, para reprender a Pedro, pero Jesús deja por claro que el camino del Padre, que la voluntad del Padre, que el destino de Él era precisamente hacer lo que Él había acabado de compartir, morir en la cruz del Calvario. Y que cualquier otra cosa, por bueno que se comunique, por bueno que parezca, en este caso un sentimiento tan humano como la lástima, pues no venía sino del mismo Satanás. De modo que le dice a Pedro, como para que darle un pare, pero bien parado: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Ahora sigue el versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. Si usted se da cuenta, esto ya Jesús lo había dicho antes, en el primer año del ministerio público de Jesús. Aquí estamos en el tercer año del ministerio público de Jesús. Jesús ahora le dice a todos los discípulos, no solamente a Pedro: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor o mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Dejémoslo ahí. Entonces, este sentimiento que muchas veces tenemos, que termina siendo un sentimiento religioso, que termina siendo un sentimiento humano, pero que al final no honra a Dios, es este sentimiento de tener lástima por el Señor Jesús y hacer de algo tan significante, algo tan glorioso como lo que sucedió en la cruz, algo totalmente humano y algo en lo que, gracias, en lo que sintamos lástima. Parame, porque si no, no me van a ver bien. No puedo predicar como Charles Stanley, tengo que hacerme una mesa más pequeña. Ahora, hoy por hoy, ¿cómo es que lo hacemos tradicionalmente? ¿Cómo es que celebramos Santa Cena tradicionalmente? Quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántas de nuestras tradiciones hoy son más católicas que bíblicas? ¿Cuántas de nuestras tradiciones hoy son más católicas que bíblicas? Perdónenme si hay alguien que tiene alguna raíz católica, no tengo absolutamente nada en específico en contra de los católicos, pero si hay algo que no está en la Biblia y más bien ha sido algo que por años se ha hecho y se ha convertido en una tradición, y ese algo se ha convertido en una tradición porque Constantino, emperador romano, en el año 300 hizo que el cristianismo y la fe y el gobierno romano se unieran, el sincretismo religioso, y contaminó la fe tan extraordinaria, la iglesia tan poderosa, vibrante, tan pura que había existido hasta entonces, comenzó a contaminarse y se formó la iglesia universal. La iglesia universal significa católica. ¿Cuántas de nuestras tradiciones hoy son más católicas que bíblicas? ¿Cuántas son más católicas que bíblicas? Yo quiero hablarles de algunos ritos que he encontrado. Yo he sido cristiano toda mi vida, nunca he sido católico. Estuve en una iglesia católica en una ocasión, en una boda, y permítanme decirles que sufrí mucho, porque estaba perdido. Todos esos rezos que hacen, y te paras y te sientas y haces un rezo y el otro rezo y el otro rezo, y yo que conozco bien la Biblia, yo pensaba que una boda, yo soy pastor, yo he hecho bodas. Allí estaba totalmente perdido. Pensemos en el Domingo de Ramos, lo celebramos la semana pasada. Hay tal cosa como la bendición de ramos, de palmas y de olivos, y hacen procesiones. De modo que se ha convertido en algo más externo. Vamos a ver ahorita qué fue lo que dijo el Señor Jesús, qué fue lo que dijo el apóstol Pablo, y cómo tú y yo hoy podemos ser aquí y ahora diferentes
Tú y yo no somos llamados a ser diferentes. Ese de Domingo de Ramos, pues hay procesiones en varios lugares. Hay lo que le llaman la misa solemne. ¿Qué tal si hablamos de la Vía Dolorosa y las 14 estaciones de la Vía Dolorosa? La Vía Crucis o estaciones de la cruz. Los que hemos ido a Israel y hemos ido a Jerusalén, con frecuencia hay parte de un tour que se llama precisamente la Vía Dolorosa. Y uno va por todo el lugar donde aparentemente Jesús pasó, y están las estaciones. ¿Y qué fue lo que sucedió en cada una de esas estaciones? Las 14 estaciones de la Vía Dolorosa. Especialmente el Viernes Santo, un día como hoy, es cuando más se celebra eso. Algunas ciudades hacen esto de una forma viviente. ¿Qué tal con otras procesiones muy grandes que hacen con la Virgen? No solamente con Cristo, sino ahora añaden la Virgen. Hay muchas muy famosas como en Sevilla, España, en la antigua Guatemala, en San Luis de Potosí, en México, en Popayán, Colombia, en Quito, Ecuador. El Jueves Santo, muchas personas hacen la misa del Señor y también hacen lavatorio de pies. En muchas iglesias cristianas, aún hoy, hacen lavatorio de pies como un sacramento. Y yo entiendo que el jueves Jesús estaba en el aposento alto con los discípulos y Jesús le lavó los pies a los discípulos, ¿verdad? Y es un acto, lo hemos hecho en nuestra iglesia, lo hemos hecho una vez en un retiro de líderes, ¿verdad? Porque es una forma de comunicarle a los demás, aquí estamos para servir, ¿ves? Pero eso es una cosa, y otra cosa es hacerlo un sacramento y pensar que al hacer algo así estamos agradando al Señor y estamos haciendo exactamente lo que el Señor nos mandó que hiciéramos. ¿Dónde está en la palabra de Dios? Hacen procesiones del Santísimo Sacramento y hay monumentos y todo con esto. Hay tal cosa como la hora santa, ya que el jueves en la noche Jesús pasó su última noche en la casa del sumo sacerdote de Caifás. De nuevo, los que hemos ido a Jerusalén, creo que la semana pasada lo dije acá, para mí uno de los momentos más emocionantes en todo Jerusalén es la casa de Caifás. Cuando uno sale de la casa de Caifás, por supuesto hay una iglesia encima de la casa ahora mismo, y cuando uno sale al patio, hay un patio que ilustra cómo Pedro negó a Jesús. Y si usted lee la historia, estaba allí en el patio de la casa de Caifás. En la casa de Caifás uno tiene que bajar, uno cuando entra a esta iglesia, uno tiene que bajar porque todo lo que es auténtico en Israel está bajo tierra, ¿verdad? Porque hace 2000 años y Jerusalén ha sido destruida, reconstruida 9 veces, de modo que hay muchas capas, ¿verdad? Y allí, en la casa de Caifás, hay un lugar, hay un hueco, hay un hoyo, y la explicación es muy larga, no nos alcanza el tiempo hoy para decirlo. Entendemos que allí fue donde Jesús pasó su última noche. Entonces, pues, hay muchas iglesias que le llaman a esa hora, las horas de la noche, la hora santa, y hacen una eucaristía, hacen algo muy sagrado supuestamente, pensando en esa hora. Las diferentes liturgias en cuanto al Viernes Santo, las procesiones de silencio y entierro del Señor. La vigilia pascual es otra de las cosas que hace aparentemente la Iglesia Católica, y ustedes pueden pensar en tantas otras. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es importante. Cuando pensamos en el calendario nuestro, ¿cuántas veces al año hacemos algo que es totalmente dedicado al Señor? 2 veces al año. Navidad, el nacimiento del Señor Jesús, y hoy o en esta etapa, Semana Santa, ¿verdad? La crucifixión y resurrección del Señor Jesús. Cuando pensamos en cómo fue y qué es lo que el mundo entero celebra durante Navidad y durante Semana Santa, ¿qué es lo que más usted ve hoy? Los conejitos y los huevos, ¿verdad que sí? Los conejitos y los huevos. Y mientras que no tengo ningún problema con hacer algo divertido y de muchos colores y demás, tenemos que pensar en el sacrilegio
y el sincretismo religioso que esto puede significar. Y si algo es para recordar el tiempo en que Jesús fue crucificado y murió y resucitó, vamos a pensar en eso, vamos a celebrar eso. No es necesario mezclarlo con absolutamente nada más. ¿Ve? Hay muchas otras fiestas para hacer un montón de otras cosas. Y en muchas iglesias hoy, lo que más se hace es precisamente eso, la fiestecita de los huevitos y de los conejitos y demás y demás. Y entonces como mezclan una cosa con la otra, y poco a poco se pierde la esencia de lo que es en realidad Semana Santa. Si pensamos en Navidad, pensamos también en el arbolito. Yo también pongo arbolito y pongo luces, no se preocupe, yo no soy, pero ¿cuántas veces el mundo allá afuera piensa exclusivamente, únicamente, cuando es Navidad, el nacimiento del Señor Jesús y lo que eso significó para cada uno de nosotros? Poco a poco se va mezclando una cosa con la otra y al final el mundo ni termina sabiendo qué es lo que se está celebrando, ¿verdad? ¿No ve usted allí una intención del mismo infierno? ¿No ve usted allí la idea que tiene Satanás de mezclar una cosa con la otra, de modo que las dos fechas que deben ser significativas para la iglesia pierdan su significado y lo pierdan en una forma muy sutil, en algo celebrando, en una forma muy buena? Pero al final se pierde la esencia de lo que en realidad es y de lo que la palabra enseña. Y por favor escúchame bien, no estoy hablando y no estoy enseñando que seamos extranjeros que como que no vivimos en este mundo. Bueno, permítame decirle, no somos de este mundo. Amén. No somos de este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. ¿Ok? Pero por supuesto yo ando vestido como cualquier persona como hoy. No tenemos que ser tan extraños, ¿verdad? Y ser tan religiosos que por fuera lucramos totalmente diferente al resto de las personas. Jesús en su ministerio público andaba con los pecadores. Tanto así que muchas veces lo juzgaban por comilón, porque andaba siempre comiendo y compartiendo con los pecadores. Entonces nosotros tenemos que ser igual desde ese punto de vista, pero tener siempre muy claro qué es lo que estamos haciendo. Y en un tiempo de Semana Santa creo que vale la pena aclarar algunas cositas. Hay tanto que se hace durante Semana Santa que no vemos para nada en la Biblia, ni enseñanza, ni vemos modelo de los apóstoles jamás haciéndolo. Y entonces yo me pregunto, ¿y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Esta semana hay en el lobby algunos flyers de un viaje a Israel, creo que a Egipto y a Jordania. Ivette Payares, ¿saben? Ivette Payares es mi amiga, los conocemos de la radio por muchos años. Ivette Payares está organizando ese viaje y ella llegó acá y hablamos un rato. Y resulta ser que ella estaba como que muy nerviosa porque de repente iba a bautizar en el río Jordán y ella no era pastora, ella no podía bautizar. ¿Qué problema? Digo, ven acá. Lo dije así bien cubano, porque el pastor de ella es cubano. Digo, ven acá, mija. ¿Y dónde dice en la Biblia que los pastores son los que bautizan? ¿Dónde dice en la Biblia que los pastores son los que bautizan? En ningún lugar. En ningún lugar. Cuando tenía 31 años, estuve en una conferencia en la que Francis Chan hizo esa pregunta a estudiantes de seminario listos para el ministerio. Y él preguntó, ¿a cuántas personas tú has bautizado? Y hubo un silencio fúnebre, como queriendo decir, nadie había bautizado a nadie. Listos para el ministerio no habían bautizado a nadie, incluyéndome a mí. 31 años, siendo cristiano desde cuna básicamente, y no había bautizado a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pastor es quien bautiza. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién enseñó eso? ¿De dónde sacamos eso? Eso es una raíz católica. Se separó la masa de las personas importantes. El hombre de Dios es quien único tiene relación con Dios. Los demás tienen que venir a Él para confesarse, tienen que venir a Él para todo lo que es de Dios. ¿Qué pasó en Semana Santa? El velo del templo se rasgó.
Y lo que eso significa es que todos, ahora todos, no un sumo sacerdote, no un papa, no un tal apóstol, no un pastor, todos somos ministros del evangelio. Como dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y hay tantas cosas que podemos hablar de cómo la iglesia, hoy por hoy, la iglesia evangélica, después de tantos años, todavía sigue teniendo ideas influenciadas por el catolicismo y que no tienen una base bíblica. Si tienen base bíblica, mira, a mí no me importa si es catolicismo, pentecostal o bautista o metodista. No me importan los apellidos, me importa lo que la palabra enseña, porque eso es lo importante. Los pentecostales no van al cielo. Los bautistas no van al cielo. Los católicos no van al cielo. Van los hijos de Dios. Cualquier persona se puede llamar bautista, pentecostal, demás y demás y demás. Si tú no eres limpio por la sangre de Cristo, mira, no importa el apellido que tengas, no vas. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículos del 17 al 18. La iglesia en Corinto era una iglesia muy carnal. La iglesia que más problemas le dio al apóstol Pablo fue la iglesia de Corinto. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, esa es pura corrección. Una detrás de otra, una detrás de otra. En el capítulo 1, Pablo está defendiendo su ministerio. Ellos estaban siguiendo a diferentes personas y había mucha división, como tristemente muchas veces la hay en la iglesia hoy. Alguien tiene un poquito de influencia, ya tiene su grupito. Otro tiene un poquito de influencia, ya tiene su grupito. Y alguien, pues, si no lo dice fulano, pues, no. Ese tipo de niñería espiritual había en la iglesia de Corinto. Ahora, dicho eso, vamos al versículo 17, primero a los Corintios 1, 17. Dice Pablo, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, para que la cruz de Cristo no pierda su poder. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Quiero que entiendan bien esto. No es que Pablo está diciendo que él no bautizaba para nada. Que dice, pues Cristo no me envió a bautizar. No, por supuesto el apóstol Pablo bautizaba. De hecho, allí mismo en Corinto había bautizado a Gayo. Yo estuve en la casa de Gayo cuando fuimos en el viaje a Grecia. Había bautizado a algunos otros. Había bautizado básicamente a los líderes principales. Y algunos él ni se acordaba. ¿Por qué Pablo está diciendo esto aquí? Él está diciendo esto aquí porque muchos de ellos, si era bautizado por Apolo, y fue fundador de la iglesia en Corinto, pues no, yo soy de Apolo. ¿Ve? Y si alguien fue bautizado por Pablo, no, yo soy de Pablo. Esa era la división que había y es por eso que Pablo dice esto. Pero en ese contexto, Pablo dice que él predicaba, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia y no con palabras ingeniosas. ¿Para qué? Para que la cruz de Cristo no pierda su poder. En otras palabras, no con palabras ingeniosas, no con mucha elocuencia, para que las personas se convirtieran por la elocuencia y lo bonito y lo profundo que hablaba el apóstol Pablo. No. Él quería que las personas hicieran ¿qué? Conocieran la cruz de Cristo. Tuvieran un encuentro real con la cruz de Cristo. ¿Saben qué pasa mucho hoy? Hay muchas personas que conocen, hay muchas personas que han vivido ciertas experiencias religiosas, externas. Hay muchas personas que han pasado por tantas cosas, pero todavía no han tenido un encuentro con la cruz de Cristo. Él sigue diciendo, el mensaje de la cruz es ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros, los que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. El poder mismo de Dios. Él continúa hablando de lo mismo. Vamos ahora al capítulo 2, primero a los Corintios 2, versículos 1 y 2. Dice, cuando estuve con ustedes, amados hermanos, no les hablé con palabras elevadas ni con gran elocuencia para contarles el plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuve con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla acerca de esto? Cristo el que fue crucificado o la cruz de Cristo. Bueno, Pablo quiere decirnos tres cosas diferentes.
Primero, él quiere decirnos, nos quiere hablar acerca del mensaje central del Evangelio. El hecho de que Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y que la cruz representa el sacrificio de Cristo como el único medio de reconciliación con Dios. Ese es el mensaje de la cruz. Cristo murió por nuestros pecados y la única forma de reconciliarse con el Padre es a través de esa cruz. Permítame decírselo de otra manera diferente. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte. No hay ninguna religiosidad. No importa lo mucho que llores en Viernes Santo. No importa si haces penitencia o si haces lo de la ceniza y te pintas con ceniza. No importa si ayunas, hay tal cosa como ayuno de Semana Santa. Y haces un sinnúmero de cosas. No hay nada que puedas hacer. Lo único que nos hace aceptos ante el Padre es el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo único. Cuando Pablo habla acerca del mensaje de la cruz, está hablando de eso, del mensaje central del Evangelio. Está hablando también acerca de rechazo de métodos humanos y de persuasión. Es lo que les había dicho antes. Yo no les hablé muy lindo para que ustedes como quedaran convencidos por la homilía y por lo hermoso que yo les hablé. No se trata de eso. Llegar a ser cristiano no es algo que se alcanza porque usted entiende algo o porque alguien es muy elocuente y entonces usted comienza a ir a la iglesia. No. Algo que es fundamental en la vida cristiana es que usted tenga el encuentro de la cruz. Y el encuentro de la cruz es que usted llega a reconocer que usted no merece nada. Que no hay nada que usted pueda hacer para poder ganar el cielo. Que solamente el sacrificio de Cristo es suficiente. No hay cantidad de obras justas que podamos hacer, por más que las hagamos, que de repente satisfagan la demanda de justicia de Dios. No hay. Como dice Isaías, nuestros actos de justicia para Dios, para nosotros son actos de justicia, son actos morales, son actos muy buenos, pero para Dios son como trapo de inmundicia. Tú te mides con tu estándar, con tu regla, con tus estándares y tú eres bueno, pero para Dios no lo eres. Porque Dios te mide a través del estándar de Él y cuando Él te mira, Él no ve lo mismo que tú ves. Tú ves una persona buena, yo soy muy moral, yo soy muy bueno, yo no robo, yo no traiciono a mi esposa, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero si mientes y haces lo otro, y haces lo otro, y haces lo otro. Al estándar de Dios, todos somos iguales. Sí, cuando nos acercamos a Dios, no hay forma de llegar a la salvación si no nos rendimos totalmente y entendemos la realidad miserable de cada uno de nosotros, que no merecemos la bendición de Dios, que no merecemos el regalo de Dios, que más bien merecemos el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, todos. No hay forma de llegar al Evangelio sin antes no encontrarse con la cruz. No hay forma que tú puedas justificarte. Solo la cruz del Señor Jesús. Bueno, él habló del mensaje de la cruz, el mensaje central del Evangelio, del rechazo a métodos humanos y de persuasión, y también a un mensaje que confronta y divide. ¿Cómo que confronta y divide? Pablo habla de que para los griegos era una locura, ¿verdad? Una de las cosas que sucede cuando tú te encuentras con la cruz es que tú te defines, tú terminas siendo confrontado y tú determinas si eres o no eres. Si vas a ser creyente, te entregas 100%. Ahora eres creyente. Y si no vas a ser creyente, si no vas a rendirte al Señor Jesús, pues no te rindas al Señor Jesús. El mensaje de la cruz confronta y te lleva a decidir si sí o no, o te entregas al Señor o no te entregas al Señor. Es una de las cosas que tiene que quedar clara cuando alguien se encuentra con la cruz de Jesús. Yo creo que muchas veces en la iglesia, los problemas que hay en la iglesia, ¿saben por qué los hay? Porque no vamos a la cruz.
aún los mismos creyentes. Si alguien nunca ha tenido la experiencia de la cruz, si alguien nunca ha sido salvo, es imposible que esa persona se comporte como un hijo de Dios, porque todavía no lo es. Aunque haya pasado por las experiencias de iglesia, aunque se sepa todos los coritos, aunque pueda recitar algún texto bíblico, si nunca ha tenido un encuentro con la cruz, si no ha rendido su alma, si no ha entendido cuál es su posición, todavía no lo es. Hoy tenemos con nosotros los elementos de la Santa Cena. No sé cuántos lo tienen. Si alguien no lo tiene, por favor, consígalos. Lo sugiere. Si alguien no tiene, levante su mano y lo sugiere, se lo pasan. Gracias. Cuando leemos todo el Nuevo Testamento y pensamos, ¿qué hay de Semana Santa en el Nuevo Testamento? Lo que hay es la Santa Cena. Eso es lo que hay. No hay otra cosa. Lo que hay es la Cena del Señor. Eso es lo que hay. Ahora yo quiero leerles de 1 Corintios capítulo 11, cómo Pablo le ministró la Santa Cena a esta iglesia. Dice, en las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Entonces es que el apóstol le ministra lo que decimos cuando ministramos la cena del Señor. Pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. Interesante. ¿De quién lo recibió el apóstol Pablo? Del Señor mismo. Lo que Pablo va a compartirles ahora a la iglesia de Corinto no fue que se lo enseñó Lucas o Pedro, que eran los más cercanos a el apóstol Pablo. Pedro, después de haber recibido bien al apóstol Pablo, ¿de quién lo aprendió él? Directamente del Señor. Cuando el Señor Jesús se le revela resucitado, en camino a Damasco, si él tiene el encuentro con el Señor, él recibe estas cosas. Pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo, es lo que quiere decir. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Pero sigue, muchas veces leemos eso y lo dejamos ahí. Yo quisiera que leyéramos el contexto. Por lo tanto, cualquiera que come este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esa razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo.
Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntos con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnen. Les daré instrucciones sobre esto en la próxima ocasión. Y pues él continúa la carta, pero aquí termina lo que habla en cuanto a la cena del Señor. ¿Por qué les quiero compartir esto? Cuando en nuestra iglesia administramos la cena del Señor, nunca llegamos a esos versículos, ¿verdad que sí? Yo recuerdo crecer en la iglesia y cuando era culto de Santa Cena, había que arrepentirse antes. Porque conocíamos ese pasaje, conocíamos el contexto. ¿Quién se atrevía a ir a la iglesia el día de Santa Cena y tomar la Santa Cena y seguir pecando? No, había que arrepentirse y había que arrepentirse de verdad. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Tú y yo tenemos que encontrarnos con la cruz, como le dijo Jesús a Pedro. ¿Se acuerdan cuando cuando Pedro le dijo a Jesús, mira, mejor que no te pase nada de eso? Y Jesús lo reprendió, le dijo, apártate de mí, Satanás. Y después llamó a los discípulos y les enseñó, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Yo creo que la iglesia hoy por hoy, tenemos que tener más encuentros con la cruz. No solamente el primer encuentro, sino más encuentros con la cruz del Señor. Tenemos que arrepentirnos de las cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Tenemos que arrepentirnos de las cosas que ensucian el corazón y el corazón no está limpio, no está agradable al Señor. Ignorar esto es no tomar nuestra cruz cada día. Y no podemos seguir al Señor Jesús si no tomamos nuestra cruz cada día. Yo quisiera hacer la Santa Cena hoy, por supuesto, recordando lo que sucedió en la última cena, el jueves en la noche, pero quiero hacerlo con el contexto que Pablo le dio a la iglesia de Corinto. Si vamos a participar de la cena del Señor, y como siempre he explicado, cuando comemos el pan, estamos diciendo con un acto sin palabras que creemos que Él se hizo carne. Como bien saben, Jesús dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y lo que eso significa es que creemos que Él se hizo carne. ¿Por qué? Porque solamente en un cuerpo de carne podía morir. Porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, cuando tú y yo comemos el pan, estamos diciendo con la acción de comerlo, estamos diciendo que creemos que Él pagó por nuestros pecados. Creemos que tú y yo somos santos. Creemos que somos limpios. Creemos que somos pueblo de Dios. Eso es lo que estamos diciendo cuando comemos el pan. Pero no podemos continuar siguiendo a Jesús y recordar esto y que no tenga significado. No podemos hacer eso. Si hay odio en el corazón de alguien, si hay falta de perdón en el corazón de alguien, lo que debemos hacer es no tomarla y hacer de esto lo que esto es. El mensaje de la cruz es un mensaje que todavía hoy sigue transformando vidas. Y hasta que nos encontramos con la cruz, no somos transformados. Es decir, si no nos encontramos con la cruz y no nos arrepentimos, podemos seguir con toda la rutina
podemos seguir con la imagen de la vida religiosa, podemos continuar viniendo a la iglesia, podemos continuar levantando las manos, cantando, recitando, pero si no nos arrepentimos, no podemos continuar siguiendo a Jesús. Cuando el Señor invitó a los discípulos al aposento alto a participar de la cena del Señor, ahí estaba Pedro. Pedro el jueves estaba cenando con el Señor Jesús. Y ese mismo jueves en la noche se quedó dormido. Y el otro día pues esa noche arrestan al Señor Jesús. Y el otro día lo niega. ¿Pueden imaginarse el dolor que había en el corazón de Pedro? Había mucho dolor en el corazón de Pedro. Jesús se aparece. Después de la resurrección se aparece. Es impresionante, es hermoso ver cómo Jesús continuó amando a Pedro. Cuando se le parece a las mujeres que vinieron a la tumba, ¿saben qué le dijo Jesús a las mujeres? Díganle a los discípulos y a Pedro, como si Pedro no fuera un discípulo más. Había algo que sanar en el corazón de Pedro. Y Jesús lo amaba de una forma tan especial. Y por eso dijo, díganle a los discípulos y a Pedro. Jesús se aparece en otra ocasión y habla con ellos, pero no le dice nada a Pedro. El corazón de Pedro estaba roto porque había traicionado a Jesús. No fue hasta días después que se le aparece mientras estaban ellos pescando de nuevo. Los discípulos habían regresado a hacer lo que hacían antes, pescar. Y allí pescando, Jesús se aparece, les hace un desayuno, los llama. Juan identifica desde lejos que era Jesús. Y cuando Juan identifica que era Jesús, Pedro no soportó más y se tiró al agua. Pudiera ir en el bote, ¿saben? Pero él no soportó más y se tiró al agua y comenzó a nadar hasta la orilla. Y cuando llega a la orilla y se encuentra con el Señor Jesús, es que Jesús le dice, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Se le preguntó la segunda vez y la tercera vez. Imagínense lo que pasaba por la mente y el corazón de Pedro. Él sabe que yo lo traicioné. Me imagino que estaba pensando en eso. Pero todo lo que estaba haciendo Jesús era sanando el corazón de Pedro. Era al mismo tiempo trayendo a Pedro a la cruz. Porque allí en la cruz encontramos perdón. Allí en la cruz encontramos perdón. Y encontramos que la sangre de Cristo realmente nos limpia. Pero no nos limpia si no vamos a la cruz. ¿Me explico? No nos limpia si seguimos igual, no nos limpia si seguimos ignorando y pensemos que las cosas van a continuar bien porque simplemente yo voy a la iglesia. No, este lugar no significa nada si tu corazón no está en el lugar correcto. Las canciones que cantamos no significan nada si no estamos en el lugar correcto. Si no nos encontramos con la cruz del Señor Jesús, de nada nos sirve todo lo otro. Lo que el Señor quiere es nuestro corazón. Él te quiere a ti. Por eso yo le invito hoy a que estemos puestos en pie y vayamos a la cruz. Vayamos a la cruz. Hay personas que quizás tengan que arrepentirse de vagancia, porque siguen su vida cristiana como si nada y ya no les interesa servir en la casa del Señor, ni le interesa la vida de nadie. Y quizás tú tengas que arrepentirte de eso. No puedes continuar así. Tienes que venir a la cruz del Señor. Si hay falta de perdón, si hay cualquier cosa en tu corazón, yo no voy a decir más, porque yo no soy el que tiene que decirlo. El que tiene que decirlo es el Espíritu Santo. Él es el que trae convicción en cada uno de nosotros. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y le decimos: